Ilustrísimo señor presidente, e ilustrísimos señores magistrados, la causa de hoy tiene evidentemente un perfil político, de tal manera que tendré una reflexión jurídica y una reflexión política. Aquí estamos entrando a una etapa en la que se exige la democratización en el Perú, que se exige que las instituciones sean mejores y más reales y que el Parlamento deje de ser una entidad reñida con la nación. Tenemos pues que tener un concepto distinto de lo que es un parlamentario. Un parlamentario no es como en el caso cervantino, el licenciado vidriera Tomás Rodaja, que decía no me toquéis porque soy de vidrio. No, el político tiene un umbral en que está expuesto a la crítica. Yo tengo 50 o 60 años en la vida política del Perú. ¿Cuántas veces me han injuriado, me han calumniado? Me he visto obligado a exiliarme en España en vía de extradición. Jamás he armado una querella por daños y perjuicios contra nadie, porque simplemente sé que esto forma parte de esa situación de ser un funcionario público, más aún un funcionario político, que es distinto al burócrata. Ya estudiaremos en el curso de mi exposición cómo existe no solo el tema del Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran la libertad de prensa sin restricciones, la libertad de información, nuestra Constitución, sino que al mismo tiempo veremos cómo hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostienen precisamente todo lo contrario que mi directo colega ha sostenido, sobre cómo está expuesto el político a las críticas e incluso a las críticas injustas. Y veremos el caso de Ariel Sharon versus Time, en el que Sharon se siente ofendido y agraviado por un artículo que aparece en la portada de Time y se llama El veredicto de la masacre, y sin embargo la Corte Suprema de Estados Unidos no condena. Veremos en un caso interesantísimo, el caso del rey de España, que un periodista lo llama fascista. Él restauró la monarquía en España, no fue un demócrata, fue Franco, y el rey presidió un mitin en la Plaza de Oriente en España en el año 1975, festejando el fusilamiento de 7 patriotas vascos. El Tribunal Constitucional Español dijo una cosa muy interesante: primero la libertad de palabra, después las cuestiones de honor. La libertad de palabra es un derecho preferente. Pero volviendo al tema, después de hacer este breve y sucinto resumen de lo que es materia en el alegato, lo que ha sostenido el señor doctor no se ajusta a la realidad. Porque ¿qué cosa dice el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales? Que cuando un magistrado recibe una denuncia, le examina para ver si es competente, para ver si ha prescrito o no, y si en su concepto se han cometido o no delitos. Eso es lo que hizo el juez. El juez examinó y cumplió con el artículo 77. El Código de Procedimientos Penales no dice que cuando se trata de un delito de prensa tiene que abrir instrucción. Eso decía la legislación velasquista, la de 1974. Debe, y al amparo de eso Alfonso Montesinos y Montesinos, que se creyó con medio mundo, porque era también otro intocable. Por supuesto que perdió todos los procesos, incluso dentro del propio proceso del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Y recientemente también nos hemos encontrado que el TC ha señalado que ese artículo 11 de la ley antiterrorista que decía que el juez debía abrir instrucción no era constitucional, que el juez debía actuar con su criterio. De tal manera que recriminar al juez, fulminar al juez porque decidió no abrir instrucción, es una posición que está reñida con la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice algo muy importante, de la que yo me jacto de ser su redactor. Dice: nadie será procesado ni condenado por hecho que al tiempo de su comisión no estén claramente tipificados en la ley como delito. La Constitución del 33 decía: nadie será condenado. Yo fui más allá, dije: nadie será procesado. En consecuencia, el juez cumple con un mandato constitucional en virtud del acuerdo que se tomó en la Asamblea Constituyente del 69 y que repitió la Constitución apócrifa de 1993. Así que el juez ha cumplido. El juez no está obligado a abrir instrucción. El juez sería un prevaricador si abriera pruebas sin competencia, sin indicios, sin tipicidad penal. Entonces, aquí, en el resumen de los hechos que ha hecho el señor letrado contrario, haciendo yo también un resumen sucinto, veremos que el primero de los cargos que formuló el señor Mufarech se refiere a frases que emplea mi patrocinada, doña Cecilia Valenzuela, el 30 de marzo del 2003, en el programa Entre Líneas, en el que Mufarech quiso delegitimar y anular todos y cada uno de los procesos anticorrupción. No entro al fondo del tema, ese asunto ha prescrito, porque si estos sucesos acontecieron el 3 de marzo del 2003, a marzo del 2006 ya prescribió, así que de este tema ya lo eliminamos, como lo habría eliminado el juez, porque no ha habido investigación judicial.
Después, en otras partes, dice, el reportero del citado canal dijo, muy bien, pero el reportero del canal dijo, puede decir lo que quiere, él no está querellado, no lo dijo Cecilia Valenzuela. Después a Flores Arauz le pregunta, ¿cómo va a evitar que gente como Farage, por ejemplo, haga lo que Olaichea y utilice el Congreso en beneficio propio? Es una opinión que tiene doña Cecilia Valenzuela sobre el caso. Yo no tengo mal concepto de Jorge Mufarech, tengo una amistad superficial con él, me parece un político apasionado, un político vehemente, pero que ya no responde su vehemencia a lo que debe ser el parlamentario moderno, como lo veremos. Después, en otra de las el Pleno del Congreso decidirá si se quita o no la inmunidad parlamentaria a Jorge Mufarech para que sea juzgado como se merece. Muy bien. El Pleno del Congreso es el que lo realiza, porque ese es el mandato constitucional. Si el Congreso le levanta la inmunidad, pues entonces juzga. Después, en otro asunto, el reportero dijo el 12 de diciembre del 2004, y en otro tema, la señora Eliane Karp, primera dama, se dirigió al yate del congresista Jorge Mufarech, compartió con él unos minutos y luego subió al yate Neptuno. ¿Y qué tiene? ¿Qué problema es si pasó del yate Mufarech a otro yate? El señor Mufarech dice que no pasó eso porque ese día estaba con fiebre. No importa. Aunque si hubiera sucedido eso, ¿qué connotación penal tiene? Entonces aquí nos encontramos con el caso de la señora, y después señala que no deberían permitir reuniones, dice Cecilia Valenzuela, entre Torres Caro y la señora del presidente del señor Ollantumala, porque es muy bella. Pero ¿quién debe querellarse por eso? Ollantumala, no el señor Mufarech. Entonces aquí la jurisprudencia, tanto de la CIDH como de otras cortes, señalan claramente lo siguiente, que los límites de la crítica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en el caso de un particular. En otra sentencia de la Herrera versus Costa Rica, la CIDH dice, es así que el acepto de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada dedicada a la política. Y llega a decir una cosa que es trascendental, en la sentencia de Canese versus Rodríguez, que es la del Paraguay. Es así, tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública y de políticos, se deben aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad de sujeto, sino en la calidad de interés público. Y vuelvo a decir, en otro considerando, cuando se denuncian delitos de difamación e injuria, supuestamente cometidos a través de los medios de comunicación, empieza a darse una industrialización de los juicios por los funcionarios y los dirigentes políticos que tienen que estar sometidos al escrutinio público. Y los parlamentarios son los que fabrican la norma penal. Y ellos mismos la invocan en su favor. Entonces ahí hay una actitud de desigualdad. Ya cité el caso Time. Aaron Sharon le dicen que estuvo presenciando en el desierto la masacre de Fedayines. La Corte Suprema de los Estados Unidos dice, hubo difamación, sí, la noticia era falsa, sí, hubo actual malice, hubo intención maliciosa, no. Entonces no hay libelo y absolvieron a Time. Y la más importante, e insisto en ella, el rey de España, que no es un jeque, sino que es una figura que está muy vinculada a la hispanidad, es maltratado por un periodista vasco que le dice que él es un fascista. Ese rey de España es un fascista. Presidió un mitin en la Plaza Oriente para festejar los fusilamientos de ciertos patriotas vascos. Con eso termino, señor presidente, porque yo creo, además todo corre en mi alegato. El Tribunal Constitucional español dice que los hechos declarados probados por esta sentencia se contienen, entre comillas. Pero como se ha señalado en el fundamento primero de esta sentencia, el artículo tenía la finalidad que se ha destacado ahí, y las palabras despectivas para su majestad el rey se han utilizado contrariando sin duda la más alta magistratura del Estado, con la finalidad prevalente de robustecer la idea crítica que preside todo el artículo. Tales palabras, rechazables moral y socialmente, por innecesarias, injustas y contradictorias, con una conducta que ha merecido la adhesión mayoritaria del pueblo español y que ha hecho posible la transición política, pero no pueden ser sancionadas con una condena penal sin vulnerar las libertades políticas. Y en el caso de Felipe González, líder del PSOE, que se querella porque lo han llamado asesino y carnicero del franquismo, dicen preferible es la libertad al honor, de tal manera que quien está en política está expuesto a estas sanciones y a estas alternativas. Entonces, por supuesto, que esta es la nueva jurisprudencia que ya viene contenida en jurisprudencia menor. Digo menor porque es de nuestra Corte Suprema y yo he citado la CIDH, en la que se señala la libertad de palabra y de información como un derecho preferente. Entre la colisión de dos derechos, preferible es la libertad de palabra. Por eso que, señores, tienen ustedes no un caso común,
en que se va a investigar a Cecilia Valenzuela y la van a mandar al juzgado. Es un caso histórico. Ustedes tres van a decidir cómo debe ser el Perú del futuro. Qué cosa es lo lícito y lo ilícito en materia penal. Yo, en este tema, yo estoy absolutamente convencido que estos delitos de difamación deben ser despenalizados e ir a una vía civil sumarísima. El que se queje porque se siente ofendido, porque se siente golpeado, pues que vaya ahí a reclamar civilmente y no perturbar la majestad de la justicia con acciones particulares que no tienen trascendencia política. Por esta razón, pido, señor presidente y señores magistrados, que se confirme el auto del juez Acuo. Yo solamente para decirle a mi colega, doctor representado Ayelesta, ¿qué pasaría si a él, que ahora va a ir al Congreso de la República, porque está elegido, mañana a un canal de televisión? Sí, al fondo del asunto. Tengo un tema, señor, que se tiene que investigar, que es una foto con un letrero corrupto. Pues no, se han tocado, yo lo he tocado abundantemente. He hablado de jurisprudencia, entonces ya no sé cómo podría informar. Que viene un abogado y dice jurisprudencia y cita tratados internacionales y eso no es informar sobre el fondo, entonces la voy a hacer, pero tengo primero que polemizar con usted porque me está emplazando. El señor letrado, que por el cual guardo la más alta estimación y que es defensor de causas polémicas, tiene que saber que hoy día el concepto de parlamentario es distinto. Tanto es así que se ha restringido la inmunidad parlamentaria. Ya no es por hechos anteriores a la posesión del cargo, se han reducido sueldos, se han reducido privilegios y también se va a reducir y se debe reducir conforme a la moderna tendencia del derecho y de la jurisprudencia nacional y comparada, ese privilegio de intocabilidad. Quien está en la política está expuesto. Yo sé que estoy en esta feria, estoy expuesto a los dardos, mandaré cartas rectificatorias, polemizaré, pero jamás me querellaré. He dicho, en 60 años me han insultado todos los días, jamás he formulado una querella. Yo creo, no me quiero poner como un modelo, pero creo que esa debe ser la conducta parlamentaria del futuro.